Bueno, señores, tenemos el siguiente sistema y en este sistema nos piden que hallemos el voltaje en el condensador, el voltaje en la resistencia. Como entrada, la única entrada del sistema podemos decir que es la fuente de voltaje. Entonces nos piden que hagamos el modelo en espacio de estados para identificar el voltaje del condensador y el voltaje en la resistencia. Para poder hacer nuestro modelo de estados, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles podrían ser nuestras posibles variables de estado. Sabemos que para que exista una variable de estado debemos conocer su tasa de variación. ¿Esto qué es? Que para que exista una variable x de t debemos conocer su derivada x' de t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué variables en este sistema podrían ser una variable de estado? Veamos. En la bobina nosotros tenemos que la corriente en la bobina es igual a 1 sobre L por la integral desde menos infinito hasta t de el voltaje en la bobina de tau de tau. Aparte, también sabemos que el voltaje en el condensador es igual a 1 sobre c por la integral desde menos infinito hasta t de la corriente que está circulando por el condensador, la corriente con respecto a tau de tau. ¿De acuerdo? Veamos la forma como tenemos las condiciones para que haya una variable de estado. Decimos que si la corriente en la bobina es igual a 1 sobre L por la integral del voltaje en la bobina, entonces la corriente en la bobina podría ser una variable de estado. Conocemos su tasa de variación. Y para el caso del voltaje también. El voltaje en el condensador, si tenemos el voltaje en el condensador como variable de estado, conocemos su tasa de variación. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de haber identificado ya nuestras variables de estado, vamos a decir que I sub L, o sea, la corriente en la bobina, va a ser igual a X1 y el voltaje en el condensador va a ser igual a X2, cada una de nuestras variables de estado. Tengamos en cuenta que el orden de las variables de estado no influye en el modelo de estados. Puedo decir que X1 es el voltaje en el condensador o puedo decir que X2 es la corriente en la bobina. Ahora, veamos lo siguiente. La corriente en el condensador, la corriente que está fluyendo aquí por el condensador y L, es la misma corriente que está fluyendo a través de todo el circuito. ¿De acuerdo? Este es un circuito en serie y en los circuitos en serie la corriente es la misma para todos los elementos del circuito. Entonces, en este caso, esta corriente del condensador, esta corriente de la bobina va a ser igual a la misma corriente que está fluyendo por el condensador y a la misma corriente que está fluyendo por la resistencia. Veamos que tenemos la siguiente ecuación en donde decimos que el voltaje en la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Bien, ¿qué nos hace falta? Ya identificamos nuestras variables de estado, ahora vamos a sacar todas las ecuaciones. Tenemos que el voltaje en la resistencia es la corriente por la resistencia y ahora veamos que por ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje en la fuente debe ser igual a el voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina más el voltaje en el condensador. Todo esto con respecto al tiempo. Y empecemos a reemplazar. Entonces decimos que el voltaje en la fuente con respecto al tiempo debe ser igual al voltaje en la resistencia con respecto al tiempo. Reemplacemos acá I de t por R más el voltaje en la bobina. El voltaje en la bobina, ¿cómo está definido? Veámoslos acá. El voltaje en la bobina, va a ser igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Aquí ya no voy a poner IL porque ya sé que la corriente es la misma corriente que está subiendo por todo el circuito.
Entonces voy a empezar a manejar solamente el término I. Y sé que BL va a ser igual a L de I de T dt. ¿De acuerdo? Y ahora el voltaje en el condensador, recuerden que el voltaje en el condensador es una de las variables de estado, entonces lo voy a dejar como BC de T. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar las variables de estado. Aquí vean que ya lo tenemos en términos de las variables de estado. Dijimos que nuestras variables de estado iban a ser la corriente y el voltaje en el condensador. Tenemos la corriente y el voltaje en el condensador. Ahora este es el otro término que influye, que es la señal de entrada, que es el voltaje de la fuente. Vamos a hacer el reemplazo por los X y vamos a decir que el voltaje en la fuente con respecto al tiempo va a ser igual a I por R, y ya dijimos que es la variable de estado 1 con respecto al tiempo por R más L de I de T, entonces sabemos que es por X1' de T, ¿de acuerdo? Esta es nuestra variable de estado que está derivada, la dejamos derivada, más el voltaje en el condensador que definimos que es nuestra segunda variable de estado. Bien, aquí ya tenemos nuestra primera ecuación. ¿Qué nos falta con esta ecuación? Organizarla. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el modelo de estado sabemos que la derivada de las variables de estado debe ser igual a A por las variables de estado más B por la entrada del sistema y Y de T va a ser igual a C por las variables de estado más D por las entradas del sistema. Entonces, como se fijan, a partir de este modelo de estados podemos determinar que necesitamos despejar la variable de estado derivada. ¿Cuál es nuestra variable de estado derivada? X1'. Entonces vamos a hacer el despeje, vamos a decir que L por X1 de T va a ser igual a el voltaje en la fuente con respecto al tiempo menos X1 de T por R menos X2 de T. Vamos a organizar esto un poco. Vamos a decir que X1 de T, pasamos todo este término a dividir, pero voy a dejarlo en el orden para que me quede X1 primero, X1 de T por R sobre L menos X2 de T por 1 sobre L más BF de T por 1 sobre L también. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación lista para ser ingresada a nuestro modelo en espacio de estados. El siguiente valor que debemos determinar es X2'. Entonces X2' sabemos que es el voltaje X2 es el voltaje en el condensador. Si le hacemos la derivada a esto para poder determinar X2', entonces el voltaje en el condensador derivado va a ser igual a 1 sobre C por I de T. ¿De acuerdo? Si hacemos aquí el reemplazo, entonces sabemos que el voltaje en el condensador, decimos que se llama derivados X2', y esto va a ser igual a 1 sobre C por I de T, que sabemos que es X1. Por X1. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería nuestra segunda ecuación de nuestro modelo en espacio de estados. Bien. Ahora, lo que nos falta es hacer el reemplazo. Decimos que X1 de T derivado
x2 de t derivado, que es nuestro vector de espacios derivado, va a ser igual a la matriz A por nuestras variables de estado, que ya sabemos que son x1 de t, x2 de t, más el vector b por v de t. ¿De acuerdo? De nuestra primera ecuación sabemos que el primer término va a ser menos 1 sobre RL, R sobre L. El segundo término va a ser menos 1 sobre L, ¿de acuerdo? Y el término que está acompañando al valor de entrada, que es el voltaje de la fuente, va a ser 1 sobre L. Bien, para nuestra segunda ecuación, entonces x2' va a ser igual a 1 sobre c por x1 y a 0 por x2. Recuerden que multiplicamos este vector por esta matriz de esta forma. Entonces nos queda x1 por 1 sobre c y más x2 por 0. Y esta ecuación no está acompañada por el valor de la entrada del sistema o la señal de entrada del sistema, entonces aquí tenemos que va a ser 0. Esta va a ser la primera parte de nuestro modelo en espacio de estados. Ahora debemos determinar a qué es igual la salida. Entonces, como salidas nos están pidiendo que identifiquemos el voltaje en el condensador. Vean, este es el voltaje en el condensador, lo tenemos expresado acá, y el voltaje en